Bien, muy buenos días mis queridos estudiantes. El día de hoy vamos a hablar sobre la fotosíntesis. Pero antes de iniciar debemos hacer un pequeño recorderis de qué es la fotosíntesis. Que este es un tema muy trillado, que hemos durante todo nuestro proceso académico en el área de ciencia nos lo han nombrado muchas veces y muchas veces hemos hablado con respecto a él, ¿verdad? Entonces siempre decimos que es ese proceso mediante el cual las plantas producen su propio alimento, ¿verdad? Muy bien, pero hoy quiero que aclarar muchas dudas acerca de la fotosíntesis y obviamente ahondar más sobre esta temática, aclarar en sí en qué consiste este proceso, dónde se lleva a cabo, cuáles son esos organelos encargados de realizar dicho proceso. Para iniciar, es muy importante tener presente que durante el proceso de la fotosíntesis, las plantas producen glucosa. La glucosa es aquel producto orgánico el cual utilizan ellas para realizar sus funciones vitales. Pero muchas veces nos han confundido que el producto de la fotosíntesis también es el oxígeno, ¿verdad? Pero hoy quiero que quede eso bien claro. El oxígeno nunca y jamás va a ser un producto de la fotosíntesis. El oxígeno no es más nada que un desecho de la fotosíntesis. Un ejemplo, nosotros cuando respiramos, inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono, ¿verdad? El producto de desecho de nuestro proceso de respiración es el dióxido de carbono. Las plantas cuando realizan la fotosíntesis como producto de desecho expulsan al exterior oxígeno. Entonces eso es muy importante que lo tengamos presente en el momento en que hablemos de fotosíntesis y tengamos claro que el oxígeno es un producto que liberó la planta durante el proceso de la fotosíntesis. Muy bien, entonces vamos hoy a trabajar este término, el término de la fotosíntesis, que lo tengo acá, voy a resaltarlo, el término de la fotosíntesis como ese proceso metabólico, como un proceso metabólico. Recordemos la clase anterior, hablábamos de qué era el metabolismo, ¿verdad? Y decíamos que el metabolismo incluía dos procesos. Uno que era el anabolismo y el otro que era el catabolismo. Anabolismo y catabolismo. Decíamos que el anabolismo es el proceso mediante el cual se toman sustancias simples y se convierten en algo más complejo. Y el catabolismo es lo contrario. Toma partículas muy complejas y las convierte en otras partículas más simples, más sencillas. Vamos a poner un ejemplo práctico. Anabolismo, un ejemplo es cuando ustedes observan un montón de bloques, ¿verdad? Esas son aquellas partículas simples, partículas sencillas, bloques. Entonces viene el anabolismo y ¿qué hace? Con esos bloques forma una pared, forma un muro, construyó un muro. Entonces tomó algo muy sencillo como los bloques y los convirtió en algo más complejo como es un muro o una pared. ¿Y qué pasa con el catabolismo? El catabolismo es lo contrario. Entonces, ¿qué hace? Agarra ese muro, esa pared que construyó y lo destruye con una maceta o un martillo. Destruye esa pared y ¿en qué lo convierte? En escombros, en partículas más pequeñas. También hay otro truquito para recordar lo que es anabolismo y catabolismo, que es anabolismo, decimos que Ana construye y la niña Cata siempre va a destruir.
Entonces, cuando hablamos de fotosíntesis, que es un proceso metabólico anabólico, que aquí lo resalto, anabólico, me refiero a que toma partículas sencillas, simples y las convierte en algo más complejo. Ahora les voy a explicar por qué. Muy bien, la fotosíntesis se representa mediante la siguiente ecuación. Acá tenemos la ecuación de la fotosíntesis, que es agua más dióxido de carbono ayudado de la luz solar. Como producto se obtiene la glucosa. Y ojo, aquí tenemos el oxígeno. Recordemos que el oxígeno es un producto de desecho. Es un producto de desecho de la fotosíntesis. Nunca va a ser un producto. La planta no se dedica a producir oxígeno. Ella hace todo ese proceso de fotosíntesis, le invierte tiempo, le invierte trabajo para producir su alimento, pero ella no se alimenta de oxígeno, se alimenta necesita de la glucosa. Entonces ella hace todo este proceso de la fotosíntesis para producir glucosa, más nada. El oxígeno es un desecho, es sencillamente un desecho. A ella no le importa producir oxígeno para nosotros los humanos, para que no vayamos a desaparecer, porque nosotros necesitamos oxígeno de las plantas, pero ellas no producen oxígeno pensando en nosotros, simplemente es un producto de desecho. Al igual como nosotros, cuando en el proceso de respiración desechamos el dióxido de carbono que ella lo utiliza para acá, nosotros cada vez que eliminamos el dióxido de carbono y exhalamos, no estamos pensando, ay, es para las planticas, ¿verdad? No, jamás y nunca. Así mismo sucede con las plantas, simplemente es un proceso natural que a ella no le interesa producir oxígeno, le interesa producir es esta señorita que se llama glucosa, y vamos a escribirla acá para que no se nos olvide. Esta señorita, vamos a hacerla aquí arribita, es la glucosa. La glucosa, eso es en sí lo que a él le interesa, a las plantas le interesa producir. Bueno, no solo a las plantas, recordemos que también las algas realizan fotosíntesis, la mayoría de ellas, y las cianobacterias. Las cianobacterias también realizan pues su proceso de fotosíntesis. Muy bien, pero todo este proceso, señor, ¿en dónde se lleva a cabo, profe? Bueno, todo este proceso del que le estoy hablando, de qué era la fotosíntesis, cómo se representa la ecuación, que es algo que es importante tener claro, conocer esta ecuación. Entonces, ¿dónde se lleva a cabo todo ese proceso? Todo ese proceso, aquí dibujé como ejemplo a un organismo autótrofo. Recordemos que los organismos autótrofos son aquellos que tienen la capacidad de producir su propio alimento. Por el contrario, los heterótrofos, como nosotros, no necesitamos producir nuestro propio alimento, sino que hacemos nosotros, necesitamos de otros organismos, necesitamos incluso hasta matar a otros organismos para obtener energía, ¿verdad? Nosotros sacrificamos otros seres vivos para poder obtener. Ella no. Ejemplo de ella, la planta. Entonces tomé a una plantica. Entonces, una planta como ejemplo, porque en este tipo de organismos se lleva a cabo la fotosíntesis. ¿En qué órgano específico, parte de la planta, se lleva a cabo esta fotosíntesis? Se lleva a cabo precisamente aquí en las hojas. ¿Por qué en las hojas y no en el tallo? Se lleva a cabo en las hojas porque en las hojas se encuentran ubicados la mayor cantidad de cloroplastos. ¿Qué quiere decir que esto? Ahí entonces el tronco, como no realiza fotosíntesis, la raíz no tiene cloroplastos. Claro, sí tienen, pero tienen en menor cantidad, tienen muy poquitos. En las hojas tienen la mayor cantidad de cloroplastos, tienen muchos cloroplastos. Y recordemos que los cloroplastos son los organelos encargados de realizar este grandioso proceso. Muy bien, entonces, ¿qué sucede? Tenemos la hojita, pero esas hojas
están formadas por una célula que vemos aquí, una célula vegetal. Esta es, digamos que es mi célula vegetal. Vamos a hacerle aquí la pared celular. Recordemos la partecita externa de la célula, que es aquella que le da fortaleza y rigidez a las plantas. Por eso ellas son rígidas y fuertes, debido a que tienen esta pared celular, cosa que no sucede en los organismos que tienen células animales. Muy bien, o en los heterótrofos podemos decir, porque los autótrofos, que son plantas, algas, algunas bacterias, tienen este tipo de células, obviamente, células vegetales. Entonces tenemos la célula vegetal. Aquí vemos un organelo, se llama, ¿cómo lo llamamos? A ver si recuerdan. Este organelito se llama vacuola. Si recuerdan, ¿por qué es grande? Porque necesita, para este proceso, el proceso de la fotosíntesis, se necesita mucha agua. Bueno, ella no solo almacena agua, almacena pigmentos, nutrientes, etc. Entonces tenemos la vacuola, decimos que es su núcleo. Y acá, este verde que representé pequeñito ahí, es nuestro cloroplasto. Vamos a representarlo aquí, más arribita. Entonces es el cloroplasto. No dibujé más organelos porque necesito estos primordiales. Sabemos que la célula obviamente tiene más organelos, ¿verdad? Tiene mitocondria, ribosomas, aparato de Golgi, entre otros. Pero necesito estos, que nos quede claro esto. Muy bien. Entonces, ¿dónde tenemos nuestro cloroplasto? Lo voy a representar, lo voy a llevar a grande, voy a decir que es este. Este es nuestro cloroplasto. Entonces, es el señor cloroplasto. Este que está aquí pequeñito, lo llevé a grande. Ya, como si lo hubiésemos ampliado, lo hubiésemos hecho zoom. Entonces, tenemos nuestro cloroplasto. Acá, este señorcito, este organelo que estamos más en grande acá, es el encargado de llevar a cabo este proceso de la fotosíntesis. Pero él solo, así si fuese redondo, así solito, no hace nada. Tiene unas estructuras internas para llevar a cabo ese proceso. Entonces vamos a hablar de alguna de esas estructuras externas, estructuras que es importante que reconozcan y obviamente tenerla presente. Tiene una membrana, que es esta que vemos alrededor. Tiene, importante esto, si observan estas bolitas aquí, como si la voy a rellenar de azulito, la parte superior, como si fuesen unos circulitos, unas moneditas. Esas moneditas se les llama tilacoide. Se le llama tilacoide. Uno solito, ojo, una solita. Entonces aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Entonces aquí digo que tengo ¿cuántos tilacoides? 5 tilacoides. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 tilacoides. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tilacoides. Cada cosito de estos es un tilacoide. ¿Cómo se le llama? Tilacoide. Uno solito se le llama tilacoide. Vamos a representarlo acá. A colocarlo aquí de color negro para que se nos vea, para que haga contraste. Se le llama tilacoide. Tilacoide. Pero como vemos, esos tilacoides se agrupan, ¿verdad? Como si hiciéramos un arrume de monedas. Entonces se agrupan, hacen unos arrumes de monedas. Entonces a esos montoncitos de monedas se les conoce con el nombre de gránulo. Este montoncito se llama gránulo.
Pero resulta que acá vemos un espacio, ¿verdad? Lo dejé grande, obviamente en los cloroplastos hay mucho más granos, mucho más tilacoides, pero lo hice así para poderles explicar. Dentro de cada grano, de cada montoncito de tilacoides queda un espacio. ¿Sí vemos este espacio blanco que nos quedó acá? Ese espacio es como gelatinoso, como si fuese una gelatina, y recibe el nombre de estroma. Entonces vamos a hacerlo aquí, toda esta parte en blanco, espacio, se le llama, ¿cómo les dije que se llamaba? Estroma. Ojo a confundirlos con estomas, que más adelante lo vamos a ver cuando demos respiración en autótrofos y en las plantas. Es muy diferente estroma a estoma. Acá se le llama estroma. Estroma. Son muy diferentes los estromas, los estomas a los estromas. Se le conoce todo. ¿Cuáles son los estromas? Todo este espacio que me quedó en blanco acá. Esos son los estromas. Bueno, profe, ¿y para qué todo eso? ¿Por qué quería explicarle esto? Porque resulta que aquí, dentro de este cloroplasto, se lleva a cabo las fases de la fotosíntesis, que son dos fases. Ya vamos a hablar de esas dos fases. ¿Cuál es? La fotosíntesis se lleva a cabo en dos fases. Una fase llamada luminosa y otra fase llamada oscura. Entonces vamos a colocar aquí fase luminosa, llamada fase oscura. Fase oscura. Fase luminosa y fase oscura. Ok. Voy a hacerla en forma aquí para que no se nos pierda. Listo. Fase luminosa y fase oscura. ¿Dónde se llevan a cabo estas fases? Acá, en este señor, el señor cloroplasto. ¿Qué quiere decir fase luminosa y qué quiere decir fase oscura? Que en la fase luminosa, para que se lleve a cabo, se utiliza luz solar. En la fase oscura no se utiliza luz solar. Pero obviamente estas dos fases no son independientes. Siempre se llevan, continuamente. No están separadas, sino son como si fuesen dos hermanitas. Pero les explico en qué consiste cada una de ellas. Muy bien. Resulta que en la fase luminosa, en esta fase, se producen unas sustancias y en la fase oscura otra. Ya les voy a decir. Listo. Entonces, vamos a comparar. Vamos a decir que la fase luminosa es algo hermoso, algo bello. Comparación para verlo más. Aquí es un instituto de caridad, una institución de caridad donde ayudan a los pobres, etc. Y aquí por este lado queda una calle muy peligrosa llena de ladrones que si tú entras aquí a este lado oscuro te van a atracar y te van a robar. Eso quiero que entiendan. Entonces, ¿qué sucede? Durante la fase luminosa que se lleva a cabo, ¿en dónde? ¿En qué parte se lleva la fase luminosa? La fase luminosa se lleva a cabo aquí, en los tilacoides. ¿Quiénes son los encargados de llevar a cabo esto? Los tilacoides. O sea, los tilacoides son esa organización que es bondadosa, que regala cosas, los tilacoides son los encargados de ¿qué? De tomar la luz solar. Por eso es que se dice que fase luminosa, porque ellos toman la luz solar. Entonces, esta fase luminosa se lleva a cabo ¿en dónde? En los tilacoides. Importante eso, no nos olvide. ¿Dónde se lleva a cabo? Tilacoides. Entonces, ¿qué sucede? Durante ese proceso, los cloroplastos producen el NAD,
el NADH, que es conocido. El NADH y el ATP. ¿Recuerdan el ATP? Bastante les he hablado del ATP. A ver si se acuerdan. ¿Qué es el ATP? Adenosín trifosfato. Adenosín trifosfato. Recordemos que se llama adenosín trifosfato porque tiene un adenosín y 3 fosfatos. 3 fosfatos. Entonces el NADH, el adenosín trifosfato. Estos se producen ¿en dónde? En la fase lumínica. Se producen en la fase lumínica, pero resulta que todos los que salen de acá, de esta fundación que regala y que da, tienen que siempre pasar por esta bendita cuadra donde está la fase oscura, donde están los ladrones. Entonces, ¿qué sucede? Cuando pasa el ATP por esta fase oscura, los ladrones le quitan un fosfato. Entonces, este ATP ya no es ATP, sino queda ADP. ADP, que significa adenosín difosfato, o sea que le quedan solo 2 fosfatos. Adenosín difosfato, un ADP. Entonces, ¿qué pasó con el adenosín trifosfato? En la cuadra de los malvados le robaron un fosfato y quedó solamente con 2, por eso se llama ADP, adenosín difosfato. Bueno, ¿y qué sucede con el NADH? Resulta que en el NADH, cuando pasa por esa cuadra de ladrones, por la fase oscura, vienen y le roban el hidrógeno, queda sin hidrógeno. Entonces ya no es NADH, sino queda NAD. Aquí es una D, es que no sé para qué sé. ADP. Entonces ya no es NADH, sino es NAD. ¿Por qué? Porque aquí en la fase oscura al pasar lo robaron. Pero entonces ellos dan la vuelta por la otra cuadra y vienen a la fundación, que son tan amorosos, tan bondadosos. ¿Y qué hacen? Aquí en la fase luminosa, a este señor, al NAD, le reponen el hidrógeno, le regalan otro hidrógeno y a la de ADP, al adenosín difosfato, le regalan otro fosfato y se convierte otra vez en adenosín trifosfato. Y nuevamente no aprenden la lección. Otra vez se van por la misma cuadra donde los ladrones en la fase oscura y otra vez le roban y otra vez vienen y así sucesivamente. Es un ciclo que nunca termina. Por eso es que les decía que también eran como si fuesen 2 hermanitas, que sin esta no funciona esta y sin esta no funciona esta, porque si aquí en la fase oscura no le roban al adenosín trifosfato un fosfato, entonces aquí la fase luminosa no tendría que hacer. Entonces es así, es un ciclo vicioso. Bueno, aquí, ojo, importante esto que voy a decir acá. Acá en esta fase oscura, voy a escribirlo con rojito, aquí en la fase oscura se lleva a cabo un ciclo, el ciclo conocido como el ciclo de Calvin. Ciclo de Calvin. ¿Y qué se produce ahí en el ciclo de Calvin? En el ciclo de Calvin se produce lo que conocemos como glucosa. Entonces, en el ciclo de Calvin se produce la glucosa. El ciclo de Calvin es porque acá, cuando pasan por esta fase oscura, se da como si fuera un giro constante que después le ocurre un ciclo ahí para producir la glucosa. Entonces ahí es donde se produce el ciclo de Calvin. Y aquí en la fase luminosa
en la fase luminosa se libera, entonces aquí se produce glucosa y en la fase luminosa se elimina o se libera oxígeno. Importante eso. Fase oscura, ¿qué sucede? Se produce glucosa. Fase lumínica, señor, escríbalo. Mejor lo escribo para que no se les olvide. Entonces, fase lumínica, ¿qué pasa? Vean la flechita. Se libera oxígeno. Voy a escribirlo para que lo tengan pendiente. Libera oxígeno, se libera oxígeno. Okay. Se libera oxígeno. Y en la fase oscura se produce, ojo con esto, vamos a borrar esto, produce glucosa. A la fase oscura y la fase luminosa. Otro dato importante, ¿qué se produce en la fase luminosa? Se producen estas moléculas. ¿Por qué son necesarias la molécula del NASH y del ATP? Porque sin ella no se puede producir la glucosa, que es en la fase oscura donde se produce. Entonces, si no tenemos estas dos moléculas, en la fase oscura no se va a producir la glucosa respectivamente. Y algo que es importante tener presente es que cuando nos pregunten cuáles son aquellos reactivos de la fotosíntesis, yo digo que van a ser ¿quiénes? Va a ser el agua y el dióxido de carbono, siempre van a ser los reactivos. Van a ser los reactivos. Con estos dos genero esto. Entonces, con estas dos moléculas simples voy a generar una mucho más compleja, que hace referencia al anabolismo. Entonces, eso es todo por hoy, mis niños. Espero que tengan un lindo y maravilloso día.